bienvenidos una vez más a nuestro servicio en línea. Siéntete bienvenido, ponte cómodo, abre tu corazón porque Dios tiene algo especial para ti. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro servicio en línea. Te quiero invitarte ahí en tu casa, adores a Dios junto con nosotros. Vamos a invitar la presencia de Dios a nuestra casa, a nuestro hogar. Te quiero invitarte ahí donde estás, levantes tus manos, pongas toda tu atención, porque Dios tiene algo para ti mientras adoras. Señor, te adoramos, Dios, te buscamos. Preparamos un lugar para que vengas, Señor, y habites en cada área de nuestra vida, Señor. Eres bienvenido, Señor, a nuestro hogar.
adoramos, Señor. Recibe gloria, Señor, recibe honra. Eres lo más precioso que nos pudo pasar, Señor, eres lo más hermoso que nos pudo pasar. Por eso más te adoramos, Dios. Vamos a decir: tú fuiste el verbo en el principio,
Recibe honra, Señor. Recibe honra, Señor. Recibe toda nuestra adoración, nuestra atención, nuestro amor, Señor. Todo lo que hacemos se trata de ti, Señor. Amén. Amén. Amén, iglesia. Gracias por adorar con nosotros. Recibe un abrazo de nuestra parte. Les mandamos un saludo grande y declaramos que tienes una semana bendecida y una semana llena del favor de Dios. Dios te bendiga. Esperamos que seas enriquecido con este servicio y con estas enseñanzas en línea. E igualmente te queremos dar la oportunidad de sembrar a este ministerio, ya que el dar te abre los cielos y causa que tengas una cosecha de regreso. Nuestro deseo y oración, más que todo, es que seas prosperado en cada área de tu vida. Recuerda que tu economía es solo una parte en la cual Dios quiere mostrarte que Él es fiel para cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y ahora prepárate. Esperamos que Dios traiga una palabra del cielo para tu vida. Hola, Dios les bendiga. Qué bendición estar con ustedes nuevamente a través de esta transmisión en línea. Quisiera compartir con ustedes acerca de lo que hemos estado estudiando. Hemos estado estudiando acerca del capítulo 11 de Hebreos, que se le conoce como el capítulo de la fe. ¿Y por qué tanto énfasis en la fe? Porque todo lo que recibimos de Dios, para recibirlo tenemos que activar nuestra fe. Recibimos salvación por fe, tenemos acceso a la gracia de Dios por fe. A todo lo de Dios, todo lo que Dios nos ha dado, lo accesamos a través de nuestra fe. Fe, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Fe es un estilo de vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es nuestra victoria que vence al mundo. Entonces, fe, no podemos sobreenfatizar el tema de la fe. Y quisiera continuar enseñando acerca de Hebreos capítulo 11, sobre la vida de los hombres y mujeres que menciona la palabra de Dios en el capítulo de la fe, Hebreos 11, donde Dios testifica de la fe de estas personas. Y nos quedamos en Hebreos capítulo 11, verso 32, y dice así: ¿qué más diré? Hebreos 11, 32, Reina Valera 2015. ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafté, de David, de Samuel y de los profetas. Ahí menciona 6 nombres y menciona también a los profetas. Y dice de estos y de los otros nombres en Hebreos 11, dice el verso 33, dice, ellos por fe conquistaron reinos. O sea, todos estos hombres, Gedeón, Barak, Sansón, Jafté, David, Samuel, Moisés, Abraham, Enoc, Abel, todos ellos, dice que por fe conquistaron reinos, por fe alcanzaron promesas, dice el verso 33 de Hebreos 11. Dice que se hicieron fuertes en batallas. O sea, mientras peleaban, mientras le creían a Dios, se hicieron fuertes. Dice que por fe hicieron huir al enemigo. O sea, por fe o por causa de creerle a Dios, lograron todas estas hazañas. Y Gedeón fue uno de ellos. Allí en Hebreos 11 lo menciona a la vez. La semana pasada estudiamos acerca de Barak. Hoy estudiaremos acerca de Gedeón, donde dice Hebreos 11 que todo lo que él hizo lo hizo por fe. Recuerden que estos hombres vivían en el Antiguo Testamento, tenían un pacto diferente. El Espíritu Santo no estaba en ellos y era un poco diferente, pero ellos lograron creerle a Dios. Y dice, la Biblia menciona en la historia de Gedeón, y ahorita lo vamos a leer, que Gedeón era un hombre tímido, era un hombre temeroso, era un hombre inseguro y resentido con Dios. Así como muchos de nosotros éramos, o algunos todavía batallan con eso, resentimiento hacia Dios. ¿Por qué Dios no hizo esto? ¿No me dio esto? ¿Por qué me pasó esto? Gente cristiana insegura y temerosa todavía batallan con estas debilidades. Gedeón era así. Y en Jueces capítulo 6, iniciando del verso 1, ahí inicia la historia de Gedeón. Y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Vamos a iniciar allí. Jueces 6, 1,
Jueces capítulo 6, verso 1 y 2. Versión Reina Valera 2015 dice así: los hijos de Israel, hablando del pueblo de Dios, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó en manos de Madián durante 7 años. Y la mano de Madián era un pueblo enemigo, la mano de Madián prevaleció contra Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondrijos en las montañas y cuevas y lugares fortificados. Dice la Biblia que el pueblo de Israel hizo lo malo o abandonaron a Dios. Y esa es la historia del libro de los Jueces. El pueblo de Dios abandonaba a Jehová y Dios quitaba su protección de sobre ellos. Cuando la gente abandona a Dios, abandona la protección de Dios. Toda persona que abandona a Dios, abandona la protección y la bendición de Dios. Pregunto, ¿les debe Dios a cualquier persona que lo abandona, les debe protección? Cualquier persona que no sirve a Dios, que lo abandona, que lo deshonra, ¿acaso Dios les debe protección, les debe bendición? No, Dios no les debe bendición ni protección a la persona que lo abandona o que lo deja de servir. Porque cuando la gente abandona a Dios, la gente le abre una puerta al diablo y el diablo tendrá acceso a la vida de esas personas si no cierran esa puerta o ese acceso. Dios no castiga a las personas, quiero dejar eso muy claro. Pero cuando la gente abandona a Dios, la gente abandona la protección de Dios. Dice la Biblia muy claramente en Isaías 1, 19 y 20. Dice, si quieres o si estás dispuesto y obedeces, comerás de lo mejor de la tierra. Pero si rehusas y te rebelas, serán consumidos por espada. O sea, van a sufrir destrucción. Cuando la gente está dispuesta y obedece y sirve a Dios, va a comer de lo mejor de la tierra. Pero si rehusan y se rebelan, serán consumidos, van a sufrir destrucción. Y eso ocurrió con el pueblo de Israel en los tiempos de Gedeón. En los tiempos de los jueces, especialmente hablando hoy el tiempo de Gedeón, dice que a causa de los madianitas, verso 2 de Jueces, capítulo 6, el verso 2 dice que el pueblo de Israel dejó sus aldeas y se fueron a las montañas a esconderse. Porque la mano de los madianitas, el pueblo enemigo, estaba prevaleciendo contra ellos. Dice el verso 6, que Israel era empobrecido en gran manera era empobrecido por causa de los madianitas. Y sigue diciendo el verso 6, Josué 6:6, Reina Valera 2015 dice, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Date cuenta que en gran manera el enemigo los estaba devorando y estaban empobreciendo. Pero dice que clamaron al Señor finalmente. ¿Por qué la gente se espera hasta ser grandemente dañados para acercarse a Dios? La mayoría de la gente, mientras está bien, no se acuerda de Dios. Cuando viene el problema y cuando sufren daños, es cuando se empiezan a acercar a Dios. Quiero recordarte que el enemigo, el diablo, es un devorador y te destruirá si se lo permites. Si le das acceso a tu vida, el enemigo va a devorar tus finanzas, tu salud, tu familia, tu matrimonio, si no cierras las puertas que has abierto. Entonces, ¿necesitamos a Dios de nuestro lado? Claro que sí. Necesitamos a Dios de nuestro lado. Haz lo que esté, todo lo que puedas hacer para que Dios esté de tu lado. ¿A qué me refiero? Acércate a Dios. Sirve a Dios. Busca honrar a Dios. Congrégate fielmente. Vive para Dios. Y Dios estará de tu lado y vas a tener la protección que el pacto de Dios incluye para ti. Entonces dice el verso 6 que eran empobrecidos en grande manera el pueblo de Israel, pero clamaron a Dios y allí comenzó su milagro. Cuando tú clamas a Dios, allí inicia tu milagro. A causa de que el pueblo de Israel clamó a Dios, Dios envió a un ángel para que hablara con un hombre y lo comisionara, porque Dios lo iba a usar para librar al pueblo de Israel de la mano del enemigo. Porque clamaron a Dios, allí inició el milagro de liberación.
Brinquémonos al verso 11 y 12 de Jueces capítulo 6. Reina Valera 2015 dice: entonces el ángel del Señor fue y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, debajo de un árbol, que pertenecía a Joás Abieserita. Su hijo Gedeón, el hijo de Joás, estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y se le apareció el ángel del Señor, verso 12, y le dijo: el Señor está contigo, oh valiente guerrero, varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Gedeón está atemorizado, Gedeón está escondido, tiene temor del pueblo enemigo que está abusando de ellos. Y dice la Biblia que Gedeón, estando en ese momento temeroso, escondiéndose del pueblo enemigo, dice la Biblia que vino un ángel y le dijo: Dios está contigo, varón esforzado y valiente, valiente guerrero, Dios está contigo. Qué tremendo, ¿no? A los ojos de cualquier otra persona que no sean los ojos de Dios, Gedeón ni es valiente, ni es esforzado, ni era un guerrero. Y a los ojos de todos, Dios no estaba con ellos, porque el ángel le dijo: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Pero quiero decirte que Dios no mira lo que el hombre mira. La Biblia dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ve el corazón. Dios ve lo que está dentro de la persona. Y Dios ve aquello en lo que se va a convertir lo que está dentro de esa persona. Allí en ese momento, cuando se le apareció el ángel, Gedeón no estaba actuando como un valiente guerrero, todo lo contrario. Pero en los próximos capítulos sí fue y actuó como un valiente y esforzado guerrero. En los próximos capítulos Dios lo llamó esforzado, valiente guerrero, cuando no se sentía así Gedeón y cuando no se veía así Gedeón. Gedeón le creyó a Dios, o comenzó a creerle a Dios. Y se requiere fe para creer lo que Dios te llama. Porque cuando Dios te llama a algo y declara algo sobre ti, siempre va a estar te va a quedar muy grande el saco. Y se requiere fe para creer lo que Dios te llama. Pero si Dios te llama varón esforzado, valiente, guerrero, es lo que eres. Porque Dios no miente. Quizás no te sientas así, quizás no te veas así, pero Dios ve lo que está dentro de ti y aquello a lo que puede llegar lo que está dentro de ti. Si Dios te llama que eres una persona próspera, que eres una persona sana, eso eres. Se requiere fe para creerlo, pero tienes que creerlo. Si Dios te llama empresario exitoso, eso eres. Aunque no te sientas así, aunque no te veas así, eso eres. Porque se requiere fe para creerle a Dios lo que Dios está hablando. Si Dios te llama hombre o mujer de Dios, eso eres. Eso eres. Hay frases acerca de ti, como esta frase que el ángel le dijo a Gedeón en la Biblia. Muchas frases. Y cuando las encuentres debes de pausar y debes de meditar en esas palabras y debes de creerlas. Por ejemplo, Filipenses 4:13 dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Josué 1:9 dice que Jehová estará contigo donde quiera que fueres, por lo tanto no debes de temer y puedes ser valiente porque Él estará contigo donde quiera que vayas. Esa es una palabra que Dios te está hablando a ti y que debes de creerla y recibirla y debes meditarla. Romanos 8:37 dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. Más que vencedores. Entonces esas frases que Dios te habla tienes que creerlas y aunque no te sientas así y aunque no te veas como la descripción de esas frases, tienes que creerla. Así como Gedeón tuvo que creerle a Dios, así también nosotros. Dios le dijo que Dios estaba con él. Dios le dijo que era esforzado y valiente. Aunque parecía todo lo contrario, Gedeón le creyó a Dios. Al verso 13 sigue diciendo, la respuesta de Gedeón fue esta: oh Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Ahora estaba batallando en creer. Recuerde que él no tenía el Espíritu Santo, él no tenía una Biblia. En el tiempo de los jueces era muy limitada la relación
que ellos podían tener con Dios, especialmente cuando no tenían un líder como Moisés, como Josué, y todavía no tenían un líder como Samuel. Y dice el verso 14, el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Recuerda que un verso anterior, Gedeón le está diciendo, si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos pasando lo que estamos pasando? En el verso 13, Gedeón le dice, ¿dónde están todas las maravillas que nos cuentan? ¿Dónde están los milagros que la Biblia dice que Dios hace? ¿Por qué nos está ocurriendo esto? Pero dice que Dios, el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza a librar a Israel. Yo te estoy enviando. Dios no puso atención a las excusas de Gedeón, porque eran excusas, aunque estaba hablando lo que sentía y lo que miraba, y estaba hablando de su resentimiento hacia Dios. Dios no lo escuchó y Dios no puso atención a esas excusas. Quiero decirte que Dios no escucha tus excusas. Dios no acepta excusas. Dios sabe lo que puedes hacer. Dios sabe lo que Dios ha puesto en ti. Dios solo le dice, esto es lo que eres, ve y actúa de acuerdo a lo que eres. Así nos habla Dios, esto es lo que eres, ve y actúa de acuerdo a lo que eres. Y podemos tener muchas excusas. Y podemos querer excusarnos y sacar, ¿verdad? A nuestras excusas y el por qué no podemos. Pero Dios solo dice, ve y haz esto porque esto es lo que eres. Y le dice en el verso 14, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de mano de los madianitas. Recuerde, los madianitas eran un ejército que los estaba oprimiendo. Y eran empobrecidos en gran manera. Y clamaron a Dios. Y Dios envía a Gedeón y le dice, ve con esta tu fuerza. Gedeón debe haber pensado, ¿cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? Nos han oprimido por 7 años. No hay fuerza. No tenemos fuerza militar. No tenemos fuerza. Mira cómo responde Gedeón. En el verso 15. De Jueces 6 le dice, entonces le respondió Gedeón al ángel, oh Señor mío, ¿cómo podré yo librar a Israel? He aquí que mi familia es la más insignificante de Manasés y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. Gedeón le está diciendo, ¿cómo le voy a hacer? Tú me dices, ve con esta tu fuerza, libra a Israel, ¿cómo le voy a hacer? Mi familia es la más pequeña, la más insignificante de Manasés, que era una tribu que se había dividido. Y aparte yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Y otra vez Dios no escuchó las excusas de Gedeón. Dios ya sabía el estado socioeconómico de su familia. Dios ya sabía el estado difícil por el que estaba pasando el pueblo de Israel, pero eso no importaba. Si Dios te ha llamado para algo, debemos sentirnos agradecidos y grandemente honrados y creerle y actuar en esa palabra hasta que se manifieste la palabra que Dios nos ha dado. Quisiera repetir lo que te acabo de decir. Si Dios te llamó para algo, debemos de sentirnos grandemente honrados, porque Dios puede llamar a cualquiera y Dios te llama a que hagas algo para su iglesia, para su reino. Y debemos de creerle y actuar en esa palabra hasta que se manifieste. Dios sabe más razones por las cuales no debió haberte llamado y aún así te llamó. Porque Dios conoce tus debilidades, hasta las más secretas. Y aún así Dios te llamó. Porque hay gracia en Dios. Y Dios te habilita cuando tú crees su palabra. Así que debemos de discutir con Dios, como Gedeón lo estaba haciendo. Deja de decirle a Dios qué tan incurable es la enfermedad que te diagnosticó el doctor. Dios sabe todo. Deja de decirle a Dios cómo no puede ocurrir aquello que Dios te ha dicho o que Dios te ha hablado. Y deja que su palabra entre a tu corazón y haga nido en tu corazón y cree esa palabra. Porque Dios solo necesita a alguien que le crea su palabra.
Dios necesita a alguien que le crea. La mayoría de la gente le es difícil creer la palabra que Dios les habla, especialmente cuando están rodeados de circunstancias difíciles. Pero si puedes creerle a Dios, Dios te va a usar y se manifestará lo que Dios te está hablando. Así que deja que entre su palabra a tu corazón. ¿Recuerdas tú a María, la madre de Jesús? Cuando el ángel vino y le dijo que ocurriría en ella algo que nunca había ocurrido, que ella iba a concebir, y ella le dijo, no conozco varón, no soy virgen. Y el ángel le dijo, no importa, va a suceder de esta manera, el Espíritu Santo vendrá y reposará sobre ti y vas a concebir sin la necesidad de que haya contacto físico con un hombre. Y aunque no entendía mucho María le dijo, hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. Ella decidió creer. Creer es una decisión. Así que deja de batallar con la voluntad de Dios y decide creerla. Decide creerla. En el verso 16, Jueces 6:16 dice, y el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios le dice, después de todas las excusas que le quiere sacar y razones que le quiere sacar Gedeón, Dios le dice, yo estaré contigo y tú vas a derrotar al enemigo como a un solo hombre. Dios le dijo, tú vencerás, yo estaré contigo. Va a suceder así como te digo. Mira lo que Dios le dijo, vas a vencer, yo estaré contigo, va a suceder exactamente como te estoy diciendo. En el verso 33 de Jueces 6, allí empieza ya la guerra, ya empieza se están acercando para la guerra, y dice en el verso 33, todos los madianitas, los amalequitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron el río acampando en el valle de Jezreel. Aquí inició la batalla. Y en el verso 36 y el verso 40, verso 36 al verso 40, los que leen la Biblia se recuerdan lo que les estoy enseñando. Gedeón, estando nervioso e inseguro, le pide a Dios una señal externa. Y le dice Gedeón, Señor, voy a poner este pedazo de lana afuera en el patio. Era como una esponja, algo así. Lo voy a dejar ahí toda la noche. Y le pide a Dios que Dios le diera una señal. Y le dijo, yo oro que la esponja no se moje en lo absoluto, que el rocío de la noche no lo moje a la esponja, pero todo el suelo sí esté mojado. Y Dios escuchó la oración de Gedeón y así sucedió. Y después Gedeón le pide lo contrario. A la otra noche le dice, te pido que el suelo esté seco, pero la esponja, el pedazo de lana, que sí esté mojado. Y Dios así lo hizo y le dio la confirmación que quería. Recuerda, Gedeón estaba batallando para creerle, porque era en otra época donde el Espíritu Santo no estaba con ellos y él no tenía una Biblia como nosotros tenemos. Y en ese tiempo de los jueces no tenía un predicador ni un sacerdote como nosotros tenemos ahora. En el Antiguo Testamento pedían confirmaciones el pueblo de Dios. Del Antiguo Testamento hasta el libro de los Hechos, todavía Dios permitía que le pidieran a Dios confirmaciones. Usaban el Turim y el Urim, que eran dos piedrecitas por las cuales Dios les enseñaba su voluntad. Echaban suertes, dice la Biblia. Y Gedeón le ponía a Dios un pedazo de lana, una señal externa como confirmación. Y era permitido por Dios porque el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. Fue hasta Hechos capítulo 2 cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Recuerda que en Hechos capítulo 1 fue cuando la última vez que le pidieron una señal externa, echaron suertes a ver quién sería el que iba a reemplazar a Judas. Ahora, después de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro maestro. No necesitamos confirmaciones como ellos, confirmaciones externas. Y este punto es muy importante que quiero que pongas atención. La gente peligrosamente todavía pide confirmaciones externas. Algo parecido a esto: Señor, si eres tú, que pasen 3 carros rojos los próximos 20 segundos.
Y pasan 3 taxis rojos rápidamente, porque hay cientos, quizás miles de taxis rojos en Tijuana, hablando de Tijuana. Y la gente pide confirmaciones así y son un tanto, discúlpame la palabra, son un tanto tontas las confirmaciones que pide la gente. Señor, si eres tú, que corten el agua mañana. Oye, pues en Tijuana eso sucede seguido. Señor, si eres tú, que pase el panadero con el pan. Eso a diario pasa. O sea, no puedes pedir confirmaciones externas. Y no está bien, porque en 2 Corintios 4:4 dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Entonces el diablo tiene cierto poder para manipular cosas y así engañarte. Como cristianos no debemos de querer ser guiados por cosas externas, porque Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces las confirmaciones a nosotros en el Nuevo Testamento son internas, son por el Espíritu Santo, Dios hablando a nosotros, el Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu. En el capítulo 7 de Jueces, siguiendo la historia de Gedeón, verso 2, versión, la Biblia de las Américas dice, Jueces 7:2, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fuerza me ha librado. Mira lo que Dios le dice a Gedeón. Tu ejército son muchos, Gedeón. Es muy grande. Gedeón pensó, ¿qué? ¿Es muy grande? El ejército de Gedeón hasta ese momento eran 32,000 soldados. Y el ejército enemigo eran 130,000. El ejército enemigo era 4 veces más grande que el ejército de Israel. Eran 4 contra 1. Cada soldado israelita tenía que vencer a 4 soldados enemigos. Y aún así Dios dijo, son muchos. No sea que cuando yo les entregue a Madián en sus manos, el pueblo de Dios se vuelva orgulloso. Dios sabe que fácilmente nos volvemos orgullosos. Nos podemos volver orgullosos al lograr alguna victoria o al alcanzar alguna posición. Recuerda que Dios resiste al orgulloso y Dios da gracia y levanta al humilde. A Dios le interesa mucho que Él solo reciba la gloria. Como eran muchos soldados y Dios sabía el corazón de ellos, Dios hizo un sistema de eliminación. Un tipo filtro. Los que leen la Biblia se van a recordar que en 2 ocasiones los eliminó a muchísimos. Les dijo primero, los que tengan temor, levántense mañana y regrésense. Y después los llevó a un estanque a que bebieran agua y así fueron eliminados otros tantos. Al final del sistema de eliminación, de 32,000 que eran, fueron eliminados 31,700. O sea, solo quedaron 300 soldados. Ahora era 1 contra 433. Antes era 1 contra 4. Ahora un soldado israelita tenía que vencer a 433. Esto no es para cobardes. Esto no era para cobardes. Fe requiere valentía. A mi pregunta, ¿puede Dios salvar con muchos y con pocos igualmente? Claro que sí. La Biblia dice que Dios puede salvar con muchos y con pocos. Dios solo necesita a alguien que le crea. Dios solo necesita a alguien que crea su palabra, aunque todo esté en contra del que está creyendo. Todas las circunstancias, todas las apuestas estén en contra de él. Dios solo necesita a alguien que le crea. Y cuando ya va a empezar la guerra, en el verso 16, dice que Gedeón les dio indicaciones a los 300 soldados, los dividió en 3 grupos de 100 y les dio trompetas y cántaros y algo ardiendo debajo de los cántaros. Verso 17, Jueces 7, 17 dice que Gedeón les dijo, véanme a mí y hagan lo que yo hago. Todo líder o todo el que quiera liderar al pueblo de Dios deberá ser ejemplo en todo. Deberá ser ejemplo en todo. Y el pueblo va a llegar el momento en que examine tu vida, en que examine todo lo que
todo de tu vida si tú estás liderando al pueblo de Dios, porque debemos de ser ejemplo en servir, ejemplo en creerle a Dios, ejemplo en fidelidad, ejemplo en todo. En el verso 7:20 dice que a la medianoche tocaron la trompeta y quebraron sus cántaros bajo el liderazgo de Gedeón, bajo el ejemplo de Gedeón, y gritaron: por Jehová y Gedeón. Y me gusta mucho el verso 21. Si ponen por favor en la pantalla el verso 21, Jueces 7:21 dice: y se mantuvieron firmes, hablando de los soldados israelitas, se mantuvieron firmes cada uno en su puesto, y el ejército enemigo huyó. Se estuvieron firmes cada uno en su puesto. Miren lo importante que es permanecer firmes en nuestros puestos. Es muy importante que te mantengas firme en el puesto que Dios te ha colocado. ¿Qué hubiera pasado si algunos del pueblo de Dios hubieran huido, dejando su puesto vacío, desatendido, a causa del temor o el desánimo, o cualquier cosa que el diablo les hubiera puesto en sus mentes? ¿Qué hubiera ocurrido? Yo creo que es muy importante que recibieron la victoria porque se mantuvieron firmes en el puesto que Dios los había puesto. ¿Qué tal si hubieran dicho: es muy peligroso, son muchos los enemigos, Dios entiende? Y si hubieran huido, no hubieran experimentado la victoria. Permanecer creyéndolo y en nuestros puestos, eso requiere fe. Y eso es parte de la victoria. Eso es parte de hacerte fuerte en medio de la batalla. Cuando permanecemos en nuestro lugar donde Dios nos pone, haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos, el temor de Dios caerá sobre nuestros enemigos como cayó el temor de Dios sobre los madianitas, y se empezaron a destruir los unos a los otros. Por eso el enemigo, el diablo, tratará día y noche que nos ofendamos, que nos desilusionemos, para que el pueblo de Dios no esté en sus puestos y abandone sus puestos. Es tan importante permanecer donde Dios nos puso, en nuestro puesto, para que el enemigo sea vencido. Recuerda que somos parte del ejército de Dios. La palabra de Dios, la palabra que Dios habló a Gedeón, sacó toda inseguridad de su mente y de su corazón. ¿Recuerdas cuando el ángel lo encontró debajo de aquel árbol, escondiéndose del pueblo enemigo y tratando de esconder un poco de la cosecha? Era un hombre inseguro, un hombre tímido, temeroso, resentido con Dios. Pero la palabra que Dios le habló, al final de cuentas, Gedeón creyó lo que Dios le dijo y lo hizo un gran libertador, y lo llegó a ser un juez puesto por Dios, que fue de gran bendición para el pueblo de Dios por años, por años. Lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha dicho proféticamente o en su palabra, tiene el poder de sacar toda timidez, inseguridad, y convertirte en una persona de fe, una persona de bendición a muchos, una bendición al pueblo de Dios y al reino de Dios. Amén. La palabra que Dios te dijo, Dios solo necesita que creas su palabra. Amén. Yo quiero orar por ti, Señor. Yo oro por todos los que me están viendo, Señor, el día de hoy. Yo oro que tu palabra, Señor, los haya bendecido, los haya desafiado, los haya, Señor, hecho fuertes, los haya corregido. Que tu palabra traiga valentía a sus corazones. Yo oro, Señor, que así como tú hablaste a Gedeón y a Barak, traiga valentía a sus corazones, y oro que ellos permanezcan firmes en los puestos donde tú los has colocado, Señor, haciendo aquello que tú nos dijiste que hiciéramos, y logremos victorias y logremos agarrar fuerzas en las debilidades. Así como tú le hablaste a Barak y a Gedeón y los hiciste campeones cuando eran gente temerosa y tímida y resentidos con Dios, a causa de una palabra o con una palabra que les diste, cambió completamente su futuro. Así yo oro que crea la palabra de Dios toda persona que me está viendo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy recibimos esa palabra, Señor, sobre nuestra vida. Amén, Señor, y amén.
Dios te bendiga, muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Nos vemos en la próxima transmisión en línea. Adiós. Y es así como terminamos nuestra transmisión. Gracias por conectarte. No olvides darnos like y compartir para que el mensaje pueda llegar a más vidas.